Salvando Vidas es una presentación de Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Record Electric, Cooperativa Chartizer, Chacomer, Cooperativa Fernheim, Fecoprod, El Campo Produce, Paraguay Crece, Cooperativa Neuland, Voxes Copaco, Cooperativa La Holanda, Grupo Hilagro, Resort Yadi Golf Club, Promed, Medicina Prepaga, Bancop, un banco con raíces, Aberturas Águila, impacto de calidad. Bienvenidos a Salvando Vidas con Juan Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Estamos iniciando Salvando Vidas aquí por la RCC y por supuesto también en duplex con el Facebook, el canal de Facebook y el canal de YouTube de la Alianza Evangélica Latina, AEL, ¿verdad? Y esto sale en todo el continente y los canales también aliados que consideran este programa oportuno. Y en esta serie de el rol de las alianzas en los países latinos, estamos viajando por todo el continente latino y conociendo las luchas, las dificultades, los logros de las alianzas en tiempos duros, en tiempos difíciles, ¿verdad? Y ahora vamos hasta Ecuador, vamos a viajar hasta Ecuador. Ahí se encuentra el pastor Estuardo López, actual presidente de la Confraternidad Evangélica del Ecuador, una confraternidad de muchos años de historia. El pastor Estuardo López lleva años en la presidencia también, trabajando en la unidad, a favor de la unidad. Y hoy vamos a conocer un poco cómo funciona la alianza y vamos a conocer a profundidad lo que está sucediendo en el Ecuador. Pastor Estuardo López, gracias por atendernos y bienvenidos a Salvando Vidas. No, un placer estar contigo, Juan, y conversar sobre lo que está pasando acá en la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, que como conocemos en forma general se denominan alianzas evangélicas en el continente. Así es. Pastor Estuardo, antes de entrar a hablar de la confraternidad, Ecuador ha sido noticia como uno de los países más golpeados por la pandemia. Escuchábamos cuando esto recién iniciaba hace 2 años atrás, Ecuador tenía cantidad de fallecidos, desbordes en los hospitales, en las calles, se veían las noticias, personas fallecidas en las calles. Y seguramente también muchos pastores, muchas familias han enlutado, ¿verdad? ¿Qué análisis usted lo puede hacer hoy, ya 2 años después del inicio de la pandemia? ¿Cómo está Ecuador en este momento? Bueno, en este momento está recuperándose y buscando restablecerse en lo económico después de tanto sufrimiento que, digamos, quedaron familias sin esposos, sin esposas, huérfanos, y aún de los pastores que fueron afectados, estamos calculando que más de 200 pastores fallecieron en el país. Y entonces esto ha sido también muy doloroso y han estado las iglesias de duelo, muchas de ellas, y nosotros como evangélicos, hermanos en Cristo, solidarizándonos. Y gracias a Dios que no ha habido los contagios para las principales autoridades a nivel nacional, diría yo, de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana. Pastor Estuardo, y las noticias que salían en los medios de comunicación de fallecidos en las calles, en las casas, que el gobierno no tenía más espacio en los cementerios, ¿exageración o fue la realidad de lo que vivió el Ecuador? Sobre todo fue en Guayaquil una realidad, ¿no? Y alguien me hizo una entrevista para un canal español y yo pude manifestar lo que estoy diciendo a ti en este momento, que era una realidad la muerte de las personas en las calles que estaban, digamos, alejándose de la vida y
y causando dolor a su familia. Sí, realmente sí. Pastor, la situación política también fue noticia en Ecuador. Manifestaciones, fuertes manifestaciones. Recientemente casi logran sacar al presidente recién electo, 1 año o 2 años en el poder, ¿verdad? Un presidente de derecha, pero las manifestaciones fueron duras, disturbios, por largo tiempo. ¿Qué análisis puede hacer de lo ocurrido en el Ecuador hace apenas unos meses atrás? Sí, desgraciadamente, digamos, las necesidades que hay en el pueblo en general, la violencia que estamos viviendo en el país, entonces todo eso, digamos, crea un sentido de inseguridad, y en el aspecto económico también han sido afectadas sobre todo las comunidades indígenas, que son las que movilizaron realmente y al país, y que estuvieron presentes sobre todo en la capital del Ecuador, y como tú dices, estaban a punto de sacarle al presidente. Él se mantuvo con el respaldo de la policía y del ejército principalmente, y entonces no se dio lugar a esta situación que debería haber sido caótica, y que es lamentable que esté pasando aquí en el Ecuador esta situación, que ya en otros momentos hemos cambiado una cantidad de presidentes que han sido realmente destituidos, y eso también ha traído una situación bien grave para el país. Pastor Estuardo, y el análisis de usted hacia este presidente, ¿cómo lo puede calificar hoy? En forma general, se piensa que desgraciadamente el presidente se expone muchísimo, y los asesores que tiene a su alrededor no son totalmente eficaces en los consejos, en las orientaciones que están ofreciendo estos asesores, y eso también debilita al gobierno. Y ahora mismo se va a hacer una consulta en unos meses, y eso también es una situación bien lamentable, diría, porque hay muchos que se van a oponer a esa consulta o referéndum que se llama, que no puede realmente cambiar la Constitución, y son solamente situaciones que podría el presidente y los asesores, los ministros, beneficiarse de estas reformas que se quiere plantear a la situación del país. Entiendo. Bueno, hicimos una introducción de lo que está sucediendo en el país. Ahora vamos hasta la Confraternidad Evangélica del Ecuador. ¿Hace cuánto tiempo se fundó la Confraternidad Evangélica del Ecuador? ¿Y cuántos socios tiene actualmente? ¿Cuántos años usted lleva como presidente? Ya, en el año 1964 comenzó en un campamento en la costa ecuatoriana, en la provincia de Manabí. Se inició en 1964 la fundación ya oficial de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana. Anteriormente se había hecho también una serie de acercamientos con misiones, con organizaciones, con iglesias que estaban presentes en ese entonces, y se dio lugar ya al final la conformación de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana. Personalmente estoy más de 20 años como presidente de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, y estamos buscando también relevos en este sentido, si Dios así lo permite, para que haya alguien que también se sienta llamado y que sienta la responsabilidad de dirigir una organización tan icónica y referente aquí en el país. 58 años de historia, ¿eh? Sí, así es. Y usted lleva casi la mitad de presidente. No tanto, pero sí más o menos. Está alcanzando casi la mitad, ¿verdad? ¿Y quiénes son los socios hoy de la Confraternidad Evangélica del Ecuador? Son denominaciones
iglesias independientes, organizaciones evangélicas, por poner un ejemplo, algo que conocen casi la mayoría del continente, que es HCJB, por poner un ejemplo únicamente. Y entonces hay fundaciones que también son parte de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, como por ejemplo Compasión o Compassion Internacional, que ahora así se denomina. Sí. Pastor, una pregunta también. Con la cantidad de socios, ¿cuántas iglesias representa hoy ustedes como confraternidad en el Ecuador? Yo diría que el total, como son varias organizaciones, varias denominaciones que están presentes en la confraternidad, entonces cada denominación tiene una buena cantidad de iglesias. Por poner un ejemplo, la iglesia Alianza tiene como 500 iglesias. Entonces, y sumando, yo diría que somos más de 10,000, 15,000 iglesias que son parte de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana. Buen número, 15,000 iglesias realmente es muy buen número. Pastor, ¿y tienen oficinas propias? ¿La alianza oficial tiene una oficina en funcionamiento o no? Tenemos una oficina propia que, gracias a una participación política, si se quiere, que nos hizo un presidente anterior, pudimos nosotros adquirir esta oficina, y eso nos ha servido mucho para que no estemos de lado a lado, digamos, sí, como antes solíamos hacerlo. Sí, está muy bien. Bueno, al volver del corte te quiero preguntar la relación Iglesia Confraternidad Evangélica del Ecuador con el gobierno actual, con el Estado, proyectos en común que tengan, alguna relación, pero eso me contesta al volver del corte. Amanece, es un nuevo día y con él una nueva oportunidad de hacer lo que más nos gusta, estar presentes en el día a día de todas las familias paraguayas. Por eso, nuestros grandes anhelos nacen de la ilusión de descubrir lo que te gusta y saber que somos parte de tu vida, una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Yo la elegí por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La elegí porque la GTR es legendaria. La Kenton GTR se renueva. Faro Full LED, motor balanceado, parabrisas, cargador USB, llantas deportivas y mucho más. Tu Kenton GTR en cuotas de 449,000 guaraníes. Chacomer, respaldo total. Aberturas Águila fabrica e instala puertas, ventanas, fachadas y divisorias de aluminio y vidrio. Todas las aberturas son el resultado de un trabajo preciso realizado por un equipo humano con las mejores herramientas en su local en el Chaco paraguayo. Las obras realizadas desde el 2009 dan testimonio de los productos de calidad que hoy por hoy dejan un impacto en viviendas familiares, negocios y oficinas a lo largo y ancho del territorio chaqueño. Elegir Aberturas Águila es elegir calidad, con el sello de Paraguay. Aberturas Águila, Loma Plata, Chaco, impacto de calidad. Hace una década comenzamos a escribir nuestra historia y la de cientos de clientes que con sus sueños desafiaron nuestros propios límites. Hasta que un día el mundo se detuvo. Y tuvimos que reinventarnos para crear nuevas oportunidades para nuestros colaboradores, clientes y para el país. Porque al final todos estamos conectados. Banco, 10 años sin parar para que vos no pares. Cuando usted elige una medicina prepaga, es para tener soluciones a todo.
Por eso Promed presenta su plan Todo Sí. Si usted tiene problemas de salud hoy y necesita una cirugía o una internación prolongada, o si está embarazada, Promed le cubre todo. Por una cuota mensual sin pagos extras, llame hoy y consulte mañana con los profesionales médicos. Plan Todo Sí de Promed. Soluciones para todo. El campo produce, Paraguay crece. Nació gracias al trabajo de miles de productores que trabajan día tras día antes de amanecer y luego de oscurecer para llevar alimento a la mesa de cada familia paraguaya. Gracias a las personas capaces de transformar la tierra de hoy en frutos de mañana. Avancemos con esfuerzo y unidad en el Paraguay del progreso. Aquel que cuando produce, crece. El campo produce, Paraguay crece. Es una iniciativa apoyada por FECOPROD y Concopar. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Hoy estamos hablando con el presidente de la Confraternidad Evangélica del Ecuador, el pastor Estuardo López. Esta alianza fundada en el año 1964, aproximadamente unas 15.000 iglesias que representan con oficina propia. El pastor Estuardo lleva casi más de 20 años frente a la alianza, buscando un relevo, como él lo dijo, ¿verdad? Están las principales denominaciones, tienen un equipo formado. Ahora, la relación que tienen con el gobierno, no estoy hablando de personas, Estado específicamente. Sí, tenemos una relación en la que prácticamente las autoridades y sobre todo el gobierno de turno ha reconocido en la Confraternidad Evangélica la representación oficial, y de acuerdo a los estatutos nosotros representamos al pueblo, a la iglesia evangélica ante las autoridades. Eso es muy importante, ¿eh? Pastor, ¿y qué porcentaje de evangélicos hoy podemos decir que tiene el Ecuador? Alrededor del 19% de evangélicos. Esto implica que somos más de 2 millones, cercano a los 3 millones de evangélicos en el Ecuador. ¿Y el resto del porcentaje cómo se distribuye? Sobre todo la Iglesia Católica tiene más del 80%, y nosotros mantenemos una muy buena relación con la cúpula de la Iglesia Católica, y hace algún momento, cuando comenzaron los diálogos, nosotros fuimos invitados para realizar una rueda de prensa y pudimos manifestar la postura nuestra como evangélicos frente a la situación que vivía el país en ese momento que se iban a iniciar los diálogos. Sí, así mismo. Pastor, ¿cuál es la posición de la confraternidad ante los temas políticos partidarios, de los políticos que visitan las iglesias o pastores que quieren entrar en política? ¿Cuál es la posición de la confraternidad? Nosotros no estamos afiliados, por ejemplo, como Confraternidad Evangélica, a ningún partido político, pero estamos estimulando de manera especial a los jóvenes para que se preparen si es que tienen el llamado de participar en la política. Pero en un momento determinado, como hay posturas diferentes y también maneras de mirar la política desde distintos ángulos, no ha habido un apoyo, digamos, ciego de parte de la Confraternidad Evangélica a ningún persona que se ha lanzado como candidato a la presidencia de la República, por ejemplo. Entiendo. Pero, ¿qué opinión tienen de pastores que quieren entrar en política y quieren dejar la iglesia por un tiempo? ¿Qué consejo le da la confraternidad? Nosotros creemos que como Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, si es que somos fieles al llamado de Dios, debemos mantenernos en el pastorado.
Pero si es que hay personas que sienten ese llamado de Dios para que participen en la política, entonces nosotros damos también libertad, si se quiere, para que estos pastores de manera especial que quieren participar en política, ¿no? Y no ha sido, diría yo, la experiencia buena de parte de los pastores que han participado en la política. Han quedado relegados casi ya al último puesto dentro de los candidatos que han estado disputando la presidencia de la República aquí en Ecuador. ¿Y la Constitución en el Ecuador lo permite que pastores puedan entrar en candidatura sin renunciar, o tienen que renunciar, o no dice nada la Constitución? No, nosotros como confraternidad hace ya algunos años realizamos un petitorio a la Asamblea Nacional o a la Asamblea Constituyente, donde pedíamos que también no solamente los pastores, sino los sacerdotes católicos puedan también participar en política, porque antes estaba vedado y se aplicaba que también además de los sacerdotes, los pastores no pueden participar en política. Se aplicaba de esa manera, pero ya desde ese momento ya ha habido también, digamos, la apertura de parte de las autoridades para que puedan también los pastores participar en política. Perfecto. Pastor Estuardo, usted hace un análisis de todo lo que hablamos hoy y usted puede decir que la iglesia en el Ecuador está siendo relevante en la sociedad. ¿Falta todavía o lo es o no lo es? Yo diría que desgraciadamente, como creo que pasa en la mayoría de los países nuestros, los evangélicos siempre estamos como disputando la primacía en aspectos en relación con las autoridades, y a veces han habido denominaciones que van por su propia cuenta a decir que representan ellos a los evangélicos del país, pero en momentos ya de consulta ha sido la confraternidad la que ha sido invitada para dialogar con las autoridades del país y de manera especial con los presidentes de turno. ¿Y la prensa pregunta a la confraternidad su opinión? Sí, hemos tenido nosotros aquí, por ejemplo, una emisora que es muy trascendente en Latinoamérica, HCJB. Tenemos también un canal evangélico de la cual estamos nosotros apoyando permanentemente, pero también ha habido entrevistas que nos invitan a canales seculares, como les llamamos acá, canales nacionales a nivel nacional, que nos han entrevistado para dar nuestra opinión frente a los problemas que está viviendo el país. Perfecto, excelente. Vamos a hacer otro corte y enseguida volvemos, y le quiero hacer ahora preguntas internas de la alianza, de lo que está sucediendo dentro de la alianza. Breve corte y volvemos. Apreciado ganadero, ¿sabe usted por qué vender su hacienda al frigorífico Neuland es su mejor opción? Porque una empresa certificadora realiza una tipificación y clasificación de calidad de cada animal faenado y ofrecemos gratuitamente esa información detallada a cada productor interesado. Por esta y por muchas otras razones, estamos seguros de que el frigorífico Neuland será su mejor decisión. Para más información, habilitamos el WhatsApp 0982 15 40 40. Será un placer atenderlo. Frigorífico Neuland, más que un comprador de ganado. Aberturas Águila. Fabrica e instala puertas, ventanas, fachadas y divisorias de aluminio y vidrio. Todas las aberturas son el resultado de un trabajo preciso realizado por un equipo humano con las mejores herramientas en su local en el Chaco paraguayo. Las obras realizadas desde el 2009 dan testimonio de los productos de calidad que hoy por hoy dejan un impacto en viviendas familiares, negocios y oficinas
oficinas a lo largo y ancho del territorio chaqueño. Elegir Aberturas Águila es elegir calidad. Con el sello de Paraguay. Aberturas Águila, Loma Plata, Chaco. Impacto de calidad. Por una pequeña cuota mensual, podemos evitar los cuantiosos gastos que ocasiona despedir dignamente a un ser querido. Por eso asociate a Futuro, una empresa de trayectoria y experiencia que nos brinda tranquilidad y confianza. Hay muchas razones para contratar un plan prepago de Futuro. Futuro, el mejor nivel en servicios exequiales. Con la promo LTE de Copaco podés contratar el servicio 4G LTE de 50 GB y recibís 290 GB. Aprovecha esta promo con planes promocionales desde 97.500 guaraníes. Consulta más planes disponibles en nuestras redes sociales o ingresando a www.copaco.com.py. O contactarnos al 0800 11 4000 o desde un celular al 021 238 5027. Copaco, comunicación en todo sentido. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Hoy estamos hablando con el pastor Estuardo López. Nos está contando lo que está sucediendo en el Ecuador, ¿verdad? 19% de evangélicos en el Ecuador, una representación de aproximadamente 15.000 iglesias. Tienen un trabajo muy bien organizado, 58 años de historia, relación con el gobierno, a las consultas, la prensa, y eso es algo muy positivo. Ahora vamos a hablar del trabajo interno de la Confraternidad Evangélica del Ecuador. ¿Qué programas promueve la confraternidad con las diferentes esferas? Niños, jóvenes, adultos, evangelización. Desde la alianza, ¿cuántas comisiones tienen formadas? Bueno, nosotros hemos tenido, sobre todo a lo largo de los últimos años, lo que hemos llamado las cumbres evangélicas, donde han participado no solamente las iglesias miembros de la confraternidad, sino ha sido abierto para que pastores, líderes de todo el país puedan participar y se beneficien de las reflexiones que hemos tenido durante, con muy buenos oradores aún del exterior, que han participado y han hecho los análisis desde el punto de vista bíblico de la situación que vive América Latina y el Ecuador particularmente. Entonces también estamos en este momento llevando adelante el Programa Nacional de Evangelismo, y entonces esto es algo que nos tiene a nosotros muy ocupados y tratando de movilizar a las iglesias para que puedan participar también en este programa de evangelización que es a nivel nacional. Trabajo con otras esferas, pastor, jóvenes, niños. Sí, siempre hemos estado interesados con los niños y hemos hecho alianzas con organizaciones como One Hope, que nos ofrecen materiales para niños, y nosotros hemos ofrecido a las iglesias precisamente estos materiales para que cada iglesia pueda, digamos, desarrollar sus programas con los niños y con los jóvenes también. Perfecto, perfecto. ¿Qué planes tiene la alianza para fortalecer a sus socios? Estamos hablando de los socios que forman parte de la confraternidad. Sí, nosotros vamos a seguir con el hecho de la capacitación a las iglesias en general,
y hemos tenido cursos, talleres de capacitación para que las iglesias, y como siempre hemos realizado, no son solamente miembros de la iglesia, invitamos a todo el pueblo para que pueda beneficiarse de las actividades que está realizando la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, y hemos tenido en varias ciudades asambleas donde hemos invitado también para que puedan observar los que no son miembros de la confraternidad, y también, digamos, se beneficien de los talleres y de las actividades que estamos desarrollando a nivel nacional. Perfecto. Pastor, el trabajo de la alianza en el tema de las comunicaciones. Ustedes mencionaron recién un fuerte trabajo con los medios de comunicación. Háblenos de eso, por favor. Sí, continuamente nosotros damos una opinión a través de esta radiodifusora que es amiga y que es miembro de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana como HCJB, y nos invitan para hacer un análisis de la situación que vive el país, pero también a través ocupamos el canal Asoma Visión, pero en muchas ocasiones, como ya dijimos, también nos invitan a los medios de comunicación masivos y televisoras a nivel nacional para hacer los análisis que desde el punto de vista cristiano evangélico podemos realizar para que la iglesia entienda y sepa que estamos comprometidos con el desarrollo del país, porque ese es uno de los ejes que nosotros mantenemos permanentemente. No estamos alejados de la situación que vive el país. Pastor, estas dos cadenas de televisión y radio tienen cobertura nacional en el Ecuador. Así es, sobre todo sale a las principales ciudades, a Soma Visión, y a nivel nacional HCJB es conocida, digamos, en varias provincias del país. Y se mantiene la onda corta que se escucha, digamos, a lo largo y ancho del país, y no solamente en el Ecuador, sino en otros países. Perfecto. Pastor, ¿y cómo ve el cambio generacional en el Ecuador? Entiendo que en este momento hay el interés de que en una forma, diría yo, respetuosa, haya un cambio generacional para los pastores que ya tenemos nuestros años y que hemos recorrido, digamos, a lo largo de los años de la experiencia evangélica, y entonces estamos dando lugar a que haya un relevo y que hayan jóvenes que se preparen, que en un sentido respetuoso puedan también ellos asumir las responsabilidades que hemos estado teniendo hasta estos momentos cada uno de nosotros como ya cristianos evangélicos de muchos años. Qué bueno, eso es muy importante. Pastor, vamos a hacer un último corte. Al volver te quiero preguntar sobre la fuerte presión de la ideología de género en el Ecuador y el tema libertad religiosa. Que usted nos cuente cuál es la lucha que están teniendo en este momento en el Ecuador. Breve corte y volvemos. Amanece. Es un nuevo día y con él una nueva oportunidad de hacer lo que más nos gusta, estar presentes en el día a día de todas las familias paraguayas. Por eso, nuestros grandes anhelos nacen de la ilusión de descubrir lo que te gusta y saber que somos parte de tu vida. Una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número 1. La salud de cada día.
Yo la elegí por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La elegí porque la GTR es legendaria. La Kenton GTR se renueva. Faro Full LED, motor balanceado, parabrisas, cargador USB, llantas deportivas y mucho más. Tu Kenton GTR en cuotas de 449,000 guaraníes. Chacomer, respaldo total. Estación de servicio Cliffeld, donde es un placer atenderlo. Venta de combustible, lubricantes varios, gas GLP y todo tipo de productos para el área automotriz, ofreciendo también la distribución de gasoil en todo el Chaco paraguayo. Además, Estación de Servicio Cliffeld te ofrece una gran variedad de alimentos de la canasta familiar, carnes, embutidos frescos y más. Visítanos en Avenida Trébol, entre Carlos Casado y Palo Blanco, de lunes a sábados de 6 a 19 horas. Estación de Servicio Cliffeld. Estamos para servirle. Cooperativa Fernheim. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Último bloque, estamos hablando con el pastor Estuardo López, presidente de la Confraternidad Evangélica del Ecuador. Pastor, el tema de ideología de género es un desafío, es una lucha en todos los países. Ecuador no se salva, pero la iglesia siempre se moviliza. Cuéntenos la situación hoy en el Ecuador con esta lucha directa con la ideología de género. Sí, desgraciadamente ya, digamos, la Asamblea Nacional y aún a veces la Presidencia de la República ha cedido, y también la Corte Constitucional, que es la que dice qué debe aprobarse, qué no debe aprobar, y cuando hay, digamos, una violación de la Constitución, entonces ellos son los que marcan más o menos la dirección que se debe tener cada una de las autoridades del país. Pero ya estas instancias han aprobado prácticamente y han dado libertad a este asunto de la ideología de género, desgraciadamente. Y nosotros creemos que no vamos a lograr mayormente a través de marchas, por ejemplo, de reclamos que se hace, sino que se tiene que tener una relación con las autoridades para convencerles a ellos de que lo que ellos están fomentando, y es como una moda que desgraciadamente así está recorriendo América Latina y el mundo en general, y entonces como cristianos evangélicos tenemos que mantener firme nuestra convicción de que Dios nos hizo hombre y mujer, como así dice la Biblia. Y entonces este es el momento en que nosotros tenemos que mantener los principios y defender los principios bíblicos, donde no hay el asunto de la homosexualidad, por ejemplo. Entiendo. ¿Y esto ya está instalado en las escuelas, en todos lados ya? Eso es lo que se trata de hacer, pero yo creo que en este sentido son las familias, son los hogares cristianos evangélicos los que tenemos que defender y salir ante el público para opinar. Y también a veces se habla de que hay la libertad de los derechos humanos, pero muchas veces la sociedad y las autoridades no permiten que nosotros también tengamos esa libertad y los derechos humanos que precisamente se apliquen para que nosotros mantengamos también nuestras convicciones. Pastor, ¿y hoy en el Ecuador está permitido el casamiento de personas del mismo sexo? Está permitido. Ok, entiendo. Eso fue reciente, ¿verdad? Así es. En el tema libertad religiosa, ¿cómo usted está observando en el Ecuador la libertad de reunirse, de expresar el credo? ¿Cómo usted lo analiza? Yo creo que nosotros, por ejemplo, formamos parte de CONALIR, que en un tiempo, hace ya más de 14 años, hubo un llamado de parte del presidente para que las religiones, digamos, que eran reconocidas aquí en el país,
podamos reunirnos y crear una propuesta de ley de libertad e igualdad religiosa, y eso fue lo que está todavía pendiente porque no se ha aprobado esa propuesta que nosotros realizamos y los evangélicos contribuimos de manera muy especial con abogados, con personas entendidas en el ramo de la libertad religiosa y de la igualdad religiosa para que se pueda aprobar esta propuesta, y esperamos que pronto, ojalá que tengamos una nueva constitución en la que se dé libertad también, no solamente como ya tenemos en este momento, pero también que haya una igualdad religiosa, porque la Iglesia Católica de manera especial ha sido la que ha recibido los privilegios del gobierno a lo largo de la historia del país. Bueno, yo te agradezco, Pastor, por este tiempo, por poder compartirme lo que está sucediendo en el Ecuador. Creo que es un trabajo de muchos años, 58 años de historia, usted más de 20 de presidente. No es fácil el trabajo de las alianzas, de la unidad. No todos quieren asumir, pero bueno, lo veo a usted fuerte, trabajando con jóvenes, y eso realmente le da futuro a la confraternidad. Y les mando un gran abrazo a todos. Realmente el Ecuador siempre es un país que aprecio muchísimo. Y bueno, seguimos adelante y nos vemos pronto en Punta Cana, ¿eh? Amén. Esperamos que tengamos una buena delegación ahí también en el Ecuador, en Punta Cana. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Estuardo. Ya, a ustedes que Dios les bendiga y gracias por toda la apertura que ha habido también en esta conversación. Muchísimas gracias. Esto fue Salvando Vidas, señores. Hoy conocimos a la Confraternidad Evangélica del Ecuador desde el año 1964, 58 años de historia, aproximadamente unas 15.000 iglesias, una relación de años de trabajo con el Estado en el Ecuador. Trabajan fuerte en comisiones, en cumbres, en evangelismo, con jóvenes, con niños, con medios de comunicación. Están luchando para que la ideología de género no siga avanzando. En el Ecuador ya está aprobado el casamiento de personas del mismo sexo por la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional. Y algo muy importante que creo que tiene que quedar claro. En el Ecuador, dijo el presidente, ya no funcionan más marchas. Hay que hacer lobby, relaciones con los políticos, hacerles entender que están equivocados en varias leyes que están proponiendo. Así que esto fue el Ecuador. Importante trabajo de la Confraternidad Evangélica. Gracias, Pastor Estuardo. Esto fue Salvando Vidas. Muchísimas gracias.